En Ecuador y El Salvador tipifican el sicariato, la extorsión y los secuestros como terrorismo. Costa Rica no avanza en combatir delito de sicariato. ¿Qué debe modificarse para golpear con firmeza a las bandas criminales? Analizamos el tema. El 15 de febrero, Central Noticias reveló que tanque que AIA construyó en La Guásima en 2021 para abastecer de agua potable a 5.000 personas no funcionaba. Entidad alega que sí sirve, pero faltan construir 5 kilómetros de tuberías. El Instituto de Desarrollo Rural, INDER, confirmó a Central Noticias que desde el 2022 transfirió a la Municipalidad de Los Chiles 329 millones de colones para la construcción de un puente Bailey. Sin embargo, 2 años después, vecinos usan ferry ilegal. La escuela Lindavista de Miramar en Punta Arenas está sin luz desde hace 5 meses porque la Dirección de Infraestructura Educativa no entrega un diseño eléctrico. Junta tiene los 39 millones de colones sin ejecutar, mientras los alumnos sufren golpes de calor. La Caja abrirá a primera ola de 600 plazas temporales para paliar saturación en al menos 107 centros de salud. La institución completará recursos clave en enfermería, medicina general, laboratorio y farmacia. Estamos listos para entrar en detalle las informaciones más relevantes, pero también vamos a analizar aquí con Laura González, criminóloga, si sicariato o terrorismo. En un momento estamos con ellos. Usted se puede imaginar que en Dubái ya esta empresa Gravity Industries está pues utilizando estos trajes especiales, le llaman el jet suit, así, el traje del jet. Espero que la traducción esté un poco decente, pero lo cierto del caso es que vea usted esta competencia que ya nos pone a todos a soñar con que tengamos este tipo de transporte. Usted se imagina andar, surcar ahí por los cielos, por el lago de la Sabana. Es más, me voy a Los Chiles, a la Municipalidad de Los Chiles, que me invitó el alcalde. Más adelante le voy a contar usted el zaperoco que se armó con este tema del ferry ilegal. Pero vamos a cambiar de tema mientras usted ve ahí cómo se pasean estos pilotos. Invasión de monos en una ciudad en Tailandia. Y es que está tan complicada la cosa que ya perdieron cualquier oportunidad de seguir impulsando el turismo. Y es que tal vez las imágenes ahí no se ven tan bien o no son tan elocuentes como lo que yo estoy narrando, pero ciertamente vea usted los monos haciendo aquellas travesuras y no hay manera. Llegan los turistas, les quitan la comida y se va y se ponen en cualquier lugar turístico y también de ahí nadie los mueve. Son miles de monos que invadieron esta ciudad en Tailandia. Más adelante los detalles. Y si hay algo que usted dice, mire, solo en Atillo se va al agua. No. En Sicilia, en Italia, están sin agua, pero desde hace rato, porque fíjese que muchos de los problemas que tienen es justamente tuberías, pero además la sequía está golpeando muchísimo a Europa y en este caso Sicilia, pues no escapa de una realidad que para nosotros es tan común quedarnos sin agua, que lo digamos los moravianos, los atillenses, los de Alajuelita, bueno, también los de La Guásima, por cierto, más adelante todos los detalles. Continuamos con más. Y yo llevo 3 días, hay personas que llevan 8 días de estar esperando, sentados en una silla. Sí, hay emergencia en al menos 7 centros médicos de nuestro país. Anunció la Caja un plan para abordar la saturación que se está viviendo por parte de los pacientes en los diferentes centros médicos. Pero Katherine, usted tiene todos los detalles de lo que ocurrió en conferencia de prensa esta mañana. Así es, Douglas, el saludo para usted y para los amigos televidentes. Y es que la palabra que mejor podría describir la situación que viven muchos de los centros de salud del país es crítica, realmente crítica, y hemos hablado de la situación de alguno de estos hospitales. Precisamente hoy preguntamos en esta conferencia de prensa cuál es el plan específicamente. Se han dado pocos detalles durante esta semana después de la declaratoria de emergencia y es por esto que entonces pues preguntamos tal vez a la gerencia médica cuáles son esos detalles, a cuáles hospitales, cuántas son las plazas en las que todavía ya se tienen mapeadas y a continuación están todas las respuestas.
Este miércoles, la gerencia médica de la Caja Costarricense del Seguro Social dio más detalles de cómo va el proceso de la declaratoria de emergencia en los servicios de salud del país. Por ejemplo, en que serán de 6 a 7 centros los que se incluirán en este plan. ¿A dónde van? ¿A dónde van destinadas? En aquellos centros que con más constancia han estado pletorizados. Te puedo hablar del San Juan de Dios, te puedo hablar del Hospital México, te puedo hablar del Hospital de Heredia, te puedo hablar del Hospital de Alajuela, te puedo hablar también del Hospital de Cartago. Pero esta medida de apoyo no solamente va a esos centros, sino también va a aquellos centros que no son exactamente hospitales nacionales o regionales o especializados, donde tenemos también una posibilidad de darle contención a nivel hospitalario. Además, los funcionarios de la Caja aseguran que los accidentes de tránsito, así como el incremento de la violencia en el país, son algunos de los factores que influyen en el aumento de la demanda de los servicios de emergencia. Este plan incluiría 1.147 plazas, pero ¿qué tipo de especialistas son necesarios para esta atención? Pues la parte crítica ha sido la parte de enfermería. En otros casos, la parte crítica ha sido medicina general, laboratorio, farmacia. Y ya nosotros desde la semana anterior hemos venido haciendo un trabajo centro por centro, pletorizado. Nosotros esperaríamos que no más de 8 o 10 días ya empecemos a liberar los códigos para que los centros empiecen a darle la contención requerida. Por el momento, a los centros se les ha venido autorizando pues el tiempo el uso del tiempo extraordinario como una medida inmediata, ¿verdad? Días atrás, Marta Esquivel, la presidenta ejecutiva de la institución, aseguró que 7 de cada 10 casos atendidos no son emergencias y que pedirá el informe sobre el primer y segundo nivel de atención, en lo que desde ya la gerencia médica asegura vienen trabajando. Las 4 semanas, pues también mostramos que acabamos de ingresar más de 200 médicos para formación de especialistas. Parte de lo que queremos ir haciendo es en cada tracto de ingreso seguir ingresando mayor cantidad de especialistas para irle dando mayor resolutividad. También hay resolución por parte tecnológica. Hay parte del estudio también que se hace es ver cuáles centros debemos ir reforzando con estudios de mayor complejidad que los que tenemos en la actualidad, para que el paciente se movilice lo menos posible. Se espera que en un plazo de 10 días ya se giren las autorizaciones internas en la Caja para atender la actual crisis que viven varios centros de salud en el país, donde miles de personas esperan en sillas por días. De momento, Douglas y amigos televidentes, estos son los detalles que tal vez va soltando como a poquitos la Caja. Se sabe exactamente que estas 600 plazas, aunque no dieron detalle exactamente de dónde o cómo están distribuidas, Douglas, se sabe que de esas 1.147 que se podrían habilitar, al menos 600 ya se sabe exactamente dónde es que se necesitan. Así que son 10 días exactamente lo que tienen las gerencias, tanto la médica como la financiera, para armar este plan y ponerlo a andar, como dicen. De hecho, Catherine, eso es lo que a mí me está sorprendiendo mucho en esto, porque hemos ido a cuentagotas, entendiendo primero que hay una urgencia. Dice doña Marta Esquivel, presidenta de la Caja, que 7 de cada 10 asegurados que llegan a emergencias no tendrían por qué ir. Es decir, no es una emergencia, pero satura los servicios, y eso tiene que ver con EVAIS, porque la atención... ¿Qué va a pasar con los EVAIS? Catherine, ¿han dicho algo en la conferencia de prensa? Porque ahí es donde nos duele más a todos nosotros. Sí, bueno, esa fue mi pregunta específicamente en la conferencia, Douglas, porque pues hace algunos días la presidenta de la Caja, doña Marta Esquivel, estaba mencionando que esto es precisamente lo que satura los servicios de emergencia en los hospitales, y que ese sería el problema principal a atacar, por así decirlo, y que iba a preguntar a la gerencia médica exactamente qué es lo que está sucediendo. Básicamente lo que a nosotros nos dijeron es: estamos conscientes de que hay ciertas carencias y ya empezamos a especializar a 200 médicos y están tomando también otros temas de tecnología o de equipamiento en cuenta también para fortalecer el primer y el segundo nivel de atención y pues liberar un poco la presión que tienen en este momento los servicios de emergencia. Muy bien, estaremos muy atentos, pero si yo le hago así, Catherine, ¿usted qué se imagina? ¿Cómo? El sonidillo. Así como cuando ¿Cómo que ¿qué pasó hoy? ¿Se desinfló algo? No, bueno,
Es que yo no soy muy bueno haciendo charadas, No. pero lo que sí está intenso y lo que se vuelve otra vez a generar es una tensión entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Ah, ok, ya. Sí. Es que Quería que no solo- lo vi, solo lo escuché, entonces Ay, yo que dije, a mí se me olvida, es que soy jetas, porque usted no tiene ahí monitor. no Entonces tengo yo dije, monitor. ay, ¿cómo? Le dije, claro, con razón. Bueno, adelante con el tema. Bueno, malas charadas y yo mal para entender sonidos. Bueno, básicamente, Douglas, de que hoy no podíamos desaprovechar la oportunidad de ir a preguntarle a los diputados de qué opinan ellos exactamente, porque ayer estuvimos en Casa Presidencial y, pues, como ayer les contamos, dejó, pues, mencionar algunas que otras palabritas dedicadas a los diputados. Así que, pues, hoy hicimos la tarea y fuimos a preguntarles exactamente qué opinan de lo que mencionó el presidente. Eso fue un circo. No firmamos el informe, como dijo don Fabricio Alvarado, ni lo vamos a votar a favor. Y ahora hasta me apagan la luz. ¡Qué bonito! Un aplauso para Liberación Nacional. ¿Cuándo? Por favor, por favor. Y a gritos, Diputado, ok. por favor. Tiene una fijación con Liberación Nacional. Las razones no lo sé, pero ciertamente el informe fue votado por 4 fracciones. No tiene el valor, el peso de que lo esté diciendo el presidente de la República, por la forma en que lo dice, por la vulgaridad, por la manera de él tan chabacana de decir las cosas. Me acusan y me encuentran culpable sin siquiera haberme llamado, haberme hecho una pregunta en el proceso. Eso es inconstitucional y demuestra la manera en que se manejó eso de parte de la nefasta presidencia de esa diputada que se enoja con esa Dinora Barquero, mejor me callo, y de ese proceso. El presidente quería venir a la comisión, tenía diputadas oficialistas ahí que podían haber presentado la moción para que él asistiera. De igual manera, él, si se hubiera convocado, se hubiera quejado porque lo estaban convocando. Creo es que debimos haber puesto leyes que permitan, y además yo no puedo levantar las garantías, tiene que ser el Congreso. Y con el montón de defensores de sicarios que pareciera haber ahí, Sí, señor. no sé si pasaría. Bueno, me parece que eso es gravísimo, y si el señor presidente tiene claro esto, me parece que lo que tiene que hacer es ir y denunciarlo al Ministerio Público y que sea aquí la Asamblea Legislativa quien determine si se levanta la inmunidad de esas personas, pero que lo diga con nombres, que lo diga con esa bravuconada, con que dice las cosas, que lo diga también con esa valentía, son fulanos y fulanos, quienes son amigos de los sicarios, quienes son amigos del narcotráfico, pero que lo diga con nombres, con valentía. Él dice que es un hombre muy valiente. Independientemente de el estilo agresivo y violento con el cual se hace la referencia a la Asamblea Legislativa sigue trabajando y la Asamblea Legislativa sigue produciendo las leyes que el país requiere y hay que hacerlo bien, independientemente de la premura que tenga algún poder de la República por el trabajo que se hace en la Asamblea Legislativa. Nosotros necesitamos hacerlo bien y en apego a la ley. Parece que es una falta de respeto del señor presidente de la República tratar a los diputados prácticamente delincuentes. Eso no es así. No conoce el procedimiento legislativo, lo que está demostrando el señor presidente de la República. Los proyectos van avanzando, ya estuvieron en plenario, se les presentaron mociones porque claramente son proyectos que no vienen perfectos. No podemos legislar a golpe de tambor y correr a aprobar proyectos que después van a venir en absolutorias porque están mal redactados o porque tienen portillos. Si viéramos las leyes que desde abril del año pasado este gobierno presentó y que a mí me censuraron porque dije que alguien estaba sentado en la galleta. Vaya violencia. ¿Usted sabe qué significa estar sentado en la galleta? De acuerdo al diccionario... Empecinarse. De acuerdo al diccionario, ¿lo puedo buscar? Sí, señor. Vimos de cristalito para no hacer las cosas. Dice, sentarse en la galleta, definición en Costa Rica, empecinarse en no hacer algo. Señor presidente, que le pida disculpas a los 57 legisladores por habernos tratado de la forma que nos trató y que siga teniendo puentes. Yo creo que es lo que tiene que hacer y lo que tiene que aprender, que ya vimos que en 2 años no lo ha aprendido. Estamos esperando desde hace 2 años la política nacional en materia de seguridad. Se han hecho 2 intentos de anuncio y no hay.
Y lo último fue el decreto ejecutivo de la semana pasada, en donde se hace un reconocimiento de la situación altamente compleja que atraviesa el país, pero lo que dice es que va a haber un plan sectorial que va a contener todo lo que hay que hacer. Entonces, háganlo. Eso es lo que hay que hacer, háganlo. Creo que el presidente de la República tiene que ser consecuente con su mensaje. No es solo dar un mensaje político y poner a pelear a la Asamblea Legislativa y poner a pelear al país. Tenemos que ser consecuentes. Por eso nosotros presentamos un proyecto para castigar el sicariato, pero el presidente de la República no ha querido convocarlo. Entonces mi llamado es que si va a criticar a los diputados, entonces también convoque los proyectos que le ayuden a este país y que ponen mano dura contra el sicariato y contra el crimen organizado. Bueno, ahí tienen ustedes el detalle de la novela completa, Douglas, porque qué clase de novela la que se manejan los poderes legislativo y el poder ejecutivo. Ahora, yo creo que toman con mucha literalidad lo que dice el presidente. Cuando el presidente dice sentarse en la galleta, eso no es ofensivo. Yo cuántas veces les he dicho y nos hemos dicho, usted me dijo la otra vez, Douglas, usted sí se sienta en la galleta con el tema político, ¿se acuerda? Es que, a ver, son dichos ticos, son cositas así. Ahora, tampoco es que les dijo que eran sicarios, que pareciera, ¿verdad? Y hay otro dicho que tengo, ¿verdad? Por aquí nos recordaron ahora que le cae el guante que se lo plante. También. Es un tema, lo que es cierto, Catherine, es que cae en un momento muy crítico cuando hay 10 proyectos mínimo que están en esa comisión o que tienen que estudiar los diputados para avanzar en una agenda de seguridad. Y la verdad es que yo me imagino al sicario frente al tele, muerto de risa, cometiendo sus delitos, matando a mansalva y sencillamente no nos terminamos de poner de acuerdo en esto. Y eso sí me parece peligroso y es lo que de alguna manera hay que empezar a atender. Pero bueno, usted me está hablando muchas novelas. Mira la novela con el alcalde Jacobo Guillén de la Municipalidad de Los Chiles. No le puedo explicar. Hizo, según él, un derecho de respuesta. Tenemos ahí las imágenes, compañeros. Me dicen si tenemos... Sí, tírenmela. Sí, tírenmela, lo que me dijo hoy el señor alcalde. Tírenme. A ver, ya ahorita viene. Pero, Katy, le voy adelantando. Vieras todo lo que me dijo. Ver. Ay, híjole. Ahí está. Otra, tenemos que hacer otra nota entonces sobre eso. Atención. Sobre otra novela. Quiero referirme al comentario del periodista Douglas Sánchez de Canal 38, realizado el día de ayer, miércoles 27 de febrero. Señor, como usted dice que yo soy una vergüenza de funcionario público, yo le respondo, para mí usted es una vergüenza de periodista, poco profesional y nada objetivo, al dar una noticia escuchando solamente la parte denunciante, sin investigar la otra parte. Quiero decirle que casi estoy seguro ni conoce el Cantón de Los Chiles, mucho menos el lugar donde sucedió el accidente. Su información se basa solamente en la versión de los hechos de personas cuyo interés es dañar mi imagen y la imagen de la municipalidad. Personas políticas locales que todavía andan sufriendo la derrota electoral del pasado 4 de febrero. Señor Douglas, ¿por qué no vino al sitio del accidente y entrevistó a personas que vieron lo sucedido? ¿Por qué no vino a la municipalidad a consultar con mi persona o los ingenieros encargados de la construcción del puente para que así se informara de por qué la obra en estos momentos está paralizada? ¿Por qué no vino y entrevistó a las personas que viven al otro lado del río para que se dé cuenta del mal necesario de usar esa plataforma? Con todo esto, usted hubiera transmitido una noticia con la veracidad y la realidad de los hechos, no como lo hizo desde San José, tras las cámaras del noticiero donde la hora. No, es que yo le voy a decir a don Jacobo, me lo quería guardar más adelante, pero ya que estamos ahí en la tiradera con el tema del Congreso, nada más le voy a decir una cosa, el funcionario público es usted, no soy yo. El que tiene 8 años de estar en la asamblea, en la Municipalidad de Los Chiles, es usted, no soy yo. El que tiene 10 años de esperar por un puente Bailey son los vecinos de Los Chiles, no soy yo. Y sí he ido a la zona, no una, sino varias veces, incluida una gira que hicimos para el huracán Otto, que posiblemente usted no se acuerde, y no sé cómo usted lo habrá atendido, cómo habrá atendido usted esa emergencia. Pero en todo caso, Catherine, aquí lo más interesante, y por eso es que yo siempre insisto, en que el funcionario público, en esencia, quiere hacer un buen trabajo,
Pero hay funcionarios públicos como don Jacobo que en lugar de justificarse, primero no es ni siquiera un derecho de respuesta, porque el micrófono se lo pusimos ampliamente en una entrevista que le hizo Karen Jiménez al señor alcalde. Y no solamente eso, no le había puesto ni el micrófono Karen cuando él dice, no, ahí andan diciendo que yo soy el dueño del ferry y yo no tengo nada que ver. Mire, el que nada debe, nada teme. Y cuando a usted le ponen un micrófono y usted lo primero que resalta es que usted no es dueño del ferry, pues entonces ¿para qué lo justifica? ¿Para qué? Reitero, aquí Catherine, el tema es que nosotros como periodistas tenemos que estar detrás de todos estos temas y ni modo, es lo que toca. Y aparte, Douglas, si usted me permite a mí añadir aquí al tema, pues usted tiene ojos y oídos en la calle, que somos nosotros. Nosotros somos los que vamos y hacemos ambas partes de la noticia y me parece que Karen hizo la entrevista que tenía que hacer de su parte como periodista. Así es. También al alcalde. Me parece tal vez, Douglas, no sé, que tal vez mal informaron al alcalde y no sabe exactamente de la nota. Tal vez no la pudo ver. No, yo nada más voy a decir, ahora con más razón sostengo lo que dije. Ni modo. ¿Qué puedo hacer? Soy un mal periodista. Está sentado en la galleta, entonces. Estoy sentado en la galleta, diría el presidente. Bueno, muy bien, Catherine, justamente de esto queremos hablar, porque, bueno, ya, muchas gracias, Catherine. Hoy también, gracias. Buenas noticias, conductores, por lo menos los 20,000 que en algún momento hemos pasado hoy por bajo los Ledesma. Habrán puentes Bailey más pronto de lo que usted se imagina. Roger tiene el detalle. Así luce desde las alturas el avance en los trabajos en el sector del Bajo Los Ledesma en La Uruca. Esta importante ruta alterna fue cerrada para la construcción de un nuevo puente que evitará los problemas de colapso cuando caen las fuertes lluvias. Esto provocó el cierre de este punto, que es utilizado diariamente por 20,000 vehículos. Como medida paliativa ante las enormes presas que generó este cierre, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició la semana anterior la colocación de 2 puentes modulares. Esto para reducir el congestionamiento vial en la ruta nacional número 1. Pero ¿cuándo estará habilitado el paso por Los Ledesma? Esto fue lo que dijo el ministro Luis Amador. Es posible que podamos salir 1 o 2 días antes de la fecha prevista, o sea que estén antes. Seguimos sosteniendo la fecha de 15 porque puede haber algún imprevisto, se puede venir un chaparrón, ¿verdad? Y puede lerdear, pero a como va la cosa, vamos a salir antes. Usted puede ver que ya está el primer puente aquí, donde estamos ahorita todos, y el segundo puente está aquí a la par. Ya está a punto de que lo lancen. Ya el primer puente modular está prácticamente listo. Sin embargo, aún faltan algunos detalles para la conclusión de la colocación de los puentes Bailey. Aquí lo que tenemos pendiente es únicamente los rellenos de aproximación. ¿Qué es eso? El relleno que se ocupa de la cuestica que se ocupa de material para que ya los carros puedan incorporar al puente y posteriormente salir. En el caso del segundo puente, lo que tenemos es pendiente el finalizar el lanzamiento del puente como tal. Eso es como un leguito, va poquito a poco armando de aquel lado. Luego del caos vial que generó el cierre de Los Ledesma, quedó de manifiesto que esta es una vía sumamente importante que desahoga el flujo vehicular por la General Cañas. Pero según Amador, esto también dejó otros aprendizajes. Tras varias cosas. Primero, que podemos trabajar entre instituciones para hacer las cosas bien y hacer algo rápido y salir en plazo. Queda demostrado que las medidas que hemos tomado han surtido efecto y hemos logrado descongestionar el casco y contrarrestar un poco el congestionamiento. No lo podemos eliminar completamente. Hay 2.700.000 vehículos circulando. Queda demostrado que el puente, cuando ya esté aperturado, nos va a permitir todavía desahogar más. Es importante recalcar que esta vía es solamente para vehículos livianos, por lo que no se recomienda el tránsito de camiones pesados. Además, se hace un llamado a los conductores a tener precaución a la hora de circular por ese sector. De eso, ya lo que nos quedaría serían pequeños detalles de señalización, de marcación en esta parte, sobre todo colocar sistema de seguridad, dado que tenemos una pendiente fuerte en la cual los carros queremos que no tomen gran velocidad y ahí queremos hacer un llamado de atención en el sentido de la seguridad. Aquí va a haber gente trabajando. El trabajo definitivo es la construcción del puente nuevo, que en un inicio se anunció estaría listo para noviembre. Sin embargo, desde el MOP son optimistas y creen que podría estar listo para agosto.
sabe que mucha de la discusión que se está generando en los países de América Latina, en donde estamos pasando exactamente lo que ocurre en Costa Rica con el sicariato, es que este tipo de delito, el sicariato, la extorsión, el secuestro, se está considerando como actos terroristas y por lo tanto los castigos son un tanto diferentes de lo que en Costa Rica experimentamos. Vamos con Roger Espinosa para que nos amplíe sobre este tema y luego venimos a discutir con Laura González, criminóloga. Adelante, Roger. ¿Qué tal? Un saludo para usted y para todos los amigos televidentes que a esta hora están observando Central Noticias. Bueno, y es que últimamente es muy común observar imágenes donde sujetos fuertemente armados, en ocasiones hasta encapuchados, realizan ataques y homicidios en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier punto del país. Y es donde nace la pregunta, ¿este tipo de actos de sicariato puede ser catalogado como terrorismo? Hay algunos expertos que consideran que sí, que este tipo de situaciones, cuando comienza a modificarse los hábitos y la conducta de la población en general debido a la inseguridad, puede ser denominado terrorismo. Y entonces, ¿qué hacen otros países como por ejemplo El Salvador, donde esta gran cárcel, el SECOT, es el sitio donde los mareros, que son pues llamados terroristas en esta nación centroamericana, están pues tras las rejas y pues sin visitas? Entonces, ¿qué puede hacer Costa Rica? Hay algunas iniciativas que se manejan en la Asamblea Legislativa para esto. Veamos esta información que les preparamos con respecto a este tema. Esto ocurrió en el sector de Florencia, en San Carlos. Esto ocurrió en Alajuela la noche de este miércoles. Y esto se dio frente a un lujoso edificio en Romoser, en San José. Mientras que estas otras imágenes son de el momento en que fue ejecutado alias Chombo frente a los tribunales de Limón. Todas estas son características de actividades que podrían ser catalogadas como actos terroristas, aunque en nuestro país ese concepto se circunscribe a temas que van en la línea política y religiosa. Los tiempos han cambiado y las leyes se quedaron en la Costa Rica de hace 30 años. Hay terrorismo delictivo común, o sea, el tipo que llega con una K-47 y dispara a mansalva frente a una escuela, eso es terrorismo, independientemente de lo objetivo que traiga. Entonces, hay que tener una nueva visión, ¿verdad? La moraleja del tema es que hay que afrontar el problema con una nueva perspectiva, una nueva visión, entendiendo que terrorismo ya no solo se debe aludir a ese aspecto, sino también a la de la delincuencia. Para los analistas en temas de seguridad en nuestro país, lo que está ocurriendo bien puede ser encasillado dentro de la categoría de terrorismo, debido a que estos actos criminales crean una percepción de inseguridad en la población, situación que lleva a realizar cambios en la vida de los ciudadanos. El terror es infundir un miedo extremo en las personas, y eso es lo que está pasando. O sea, este miedo extremo en las personas, en los ciudadanos en este caso, está haciendo que se cambien los patrones de comportamiento y eso es grave. O sea, ya vemos que entran a un restaurante, entran a un bar, entran a cualquier lado, disparan, hay víctimas marginales directas, víctimas marginales indirectas, utilizan armas de grueso calibre, no les importan cámaras, no les importa que los vea la gente. Ya en naciones como Perú se habla de términos como terrorismo urbano, y al escuchar cuáles son los actos que caben en esa definición, no hay gran diferencia con lo que está pasando en Costa Rica. El sicariato se ha vuelto cosa de todos los días, de ahí que en la Asamblea Legislativa se impulsan proyectos de ley que buscan penar de forma estricta esta práctica delincuencial. Por eso presenté un proyecto desde noviembre del año anterior para castigar el sicariato en el Código Penal y también para castigar, crear una nueva figura cuando se recluten menores de edad y también cuando se publicite el tema de sicariato con menores de edad. Cuando se recluten menores de edad de 20 a 35 años de prisión es lo que estamos proponiendo, y también cuando se publicite el servicio del sicariato de 5 a 7 años de prisión.
Los abogados dejan claro que el concepto del terrorismo en el país apenas y se toca en la legislación, por lo que es necesario ampliarlo para que esté acorde a los tiempos en que vivimos. El tema del terrorismo es un tema que se ha visto desde una perspectiva muy reduccionista, digámoslo así, porque se entiende terrorismo como prácticamente o únicamente el terrorismo político o el terrorismo religioso. Entonces, el que tiene esa connotación o política o religiosa, para la gente eso es terrorismo. De hecho, nuestra legislación nacional, en términos generales, tiene poca referencia a esa palabra en específico. En la Asamblea Legislativa hay un proyecto que pretende reducir el presupuesto que reciben en fuerza pública, lo que para los analistas es llevar a Costa Rica hacia un narcoestado donde el terrorismo sea el que manda. ¿Cómo no van a comprender que si le rajan el presupuesto a seguridad pública, ese primer nivel de contención no se va a dar y ahí sí vamos directo a un narcoestado y van a ser los responsables ellos de eso que va a pasar, de la debacle y del aumento del terrorismo en Costa Rica. Ahora, eso no quiere decir que no le aumenten el presupuesto al OIJ, o sea, es necesario, pero no en detrimento de la función de la fuerza pública. Costa Rica está pasando por momentos difíciles en cuanto al tema de seguridad, por lo que las acciones de parte de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo son vitales. Y a pesar de que en la semana anterior en Cuesta de Mora se habló de sesiones maratónicas para aprobar estos proyectos, 8 días después no hubo avance alguno en este aspecto. Muy bien, ya ustedes pudieron escuchar un poco lo que dicen tanto los criminólogos, los abogados, inclusive el mismo diputado David Segura con respecto a esta situación preocupante que vive el país. Este tipo de actos criminales, sin duda alguna, ya lo dijeron los abogados y los criminólogos, pueden ser catalogados como terrorismo y nuestro país se ha quedado por lejos fuera del juego, podríamos decir, de cómo combatir esta situación, debido a que las leyes son muy antiguas y obviamente ya se necesitan modificaciones para llevar un ataque frontal a este tipo de bandas criminales. Por lo pronto, esta es la información que tenemos desde el centro de San José. Esto fue un reporte de Roger Espinosa Mendieta para Central Noticias. Bueno, muchas gracias, Roger. Queda claro, también tenemos el hashtag para que ustedes puedan opinar. Laura, primero darte la bienvenida, gracias por acompañarnos. Pero hoy, Laura, también estamos preguntándole a la gente sicariato o terrorismo. ¿Qué cree la gente sobre esto? Y también desmitificar un poco y tener los conceptos claros, que me parece que es lo que la gente demanda, porque se ve construyendo en El Salvador una cárcel como la de Bukele, ¿no? La megacárcel, el Alcatraz de Bukele, también le han dicho. Vemos a Ecuador, que el presidente Noboa anunció ya el diseño de cárceles también para estos reos que son muy peligrosos, que son de bandas criminales. Y el hashtag para que ustedes puedan opinar es sicariato o terrorismo. Además, gracias a toda la gente que está a través de las redes y las plataformas digitales. Usted lo único que tiene que hacer ahí es que agarra su teléfono, lo pone en modo fotografía y ahí estamos. Y sencillamente lo redirige a nuestras redes, pero también a nuestro canal de noticias de WhatsApp, que ya, como usted sabe, hemos venido creciendo y estamos muy contentos de eso también. Así que usted lo escanea y se va directamente al canal de noticias de WhatsApp. Y también, si usted quiere seguir todas las informaciones, puede hacerlo a través de nuestra página web www.genteopa.com/central. Ahí va a encontrar usted toda la información, todas las entrevistas y todo lo que estamos generando. Ahora sí, como quien dice, entremos en materia. Mi estimada Laura, ¿qué es lo primero que uno tiene que entender de las diferencias de El Salvador, de Ecuador, del mismo Perú, del mismo Venezuela, Colombia, en relación de si estos casos, esto que estamos viendo, por ejemplo, este tipo entra como si nada, se va a dar en Alajuela, pega el balazo, los balazos, mata y se va como si nada, el hombre sin casco? ¿Y qué podemos decir? ¿Cómo entender esta diferencia? Bueno, buenas noches, don Douglas, buenas noches a todos los televidentes. Hay que tener presente que hay que hacer una distinción más que todo en concepto de lo que es el terrorismo y lo que es el sicariato. Para empezar por ahí, el terrorismo, si bien es cierto, persigue fines políticos estrictamente y no lucra con eso en muchos casos. El sicariato
a distinción de este, lucra con la venta de droga y sus actos violentos van dirigidos únicamente con ese fin. Es decir, el sicariato, las bandas organizadas criminales que se dedican a esta actividad no persiguen fines políticos, o al menos no por el momento. Esa es la distinción más grande que existe entre ambas definiciones. Pero entonces uno lo que dice aquí es, y tenemos que llegar a que maten políticos, secuestren políticos para empezar a juzgar estos casos de sicariato como terrorismo. Ahí es otro punto totalmente distinto. Vamos también a otro génesis de la definición de terrorismo, que proviene también de generar terror, ¿verdad? Y no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito de la ciudadanía. Ok, el terrorismo como tal, el terrorismo político, persigue fines casualmente políticos o de ideologías, sean religiosas, sea una cuestión de raza y demás. Entonces, con el tema de generar terror, ahí sí podríamos enfocarnos un poco de que definitivamente América Latina está lleno de este tipo de organizaciones criminales, y no solamente de ahora. O sea, esto es una enfermedad, es un cáncer que ha venido carcomiendo realmente a grandes países de Latinoamérica, que se han convertido en ese lugar donde estas organizaciones criminales se asientan, distribuyen la droga, empiezan a cometer actos violentos y empiezan a causar terror en ciertas partes de la ciudad. Pero estamos aterrorizados, Laura, ya. Exacto. No hay una sola persona que aquí en plataformas digitales no diga el país se perdió. Por acá, por ejemplo, digamos, es que hay diferencia, es un nivel de violencia que nunca antes vimos, dice doña Raquel Valverde. Por ejemplo, dice, y se enojan si les dicen que protegen a sicarios. Bueno, eso es un tema hablando de esta discusión entre el presidente y el Congreso. Vania Ruiz dice, la seguridad en Costa Rica ya se perdió, estamos muy mal. Entonces, a ver, uno entiende la definición como usted la está explicando, pero ciertamente, usted me explicaba ahora la mecánica de ese video y tal vez lo podemos ver. Este es el caso del chombo, ¿es? Sí, ese es el caso del chombo. Acá lo que vemos es una imitación de conductas violentas como se hacían en los años de algunos narcotraficantes en Colombia, donde se utiliza un modus operandi distinto a lo común que estamos viendo en el país en los últimos meses. Ahí vemos cómo él no viene manejando el vehículo, además que es un vehículo blindado, viene quizás con uno o dos guardaespaldas, el que maneja y el que viene adelante, él baja de la parte de atrás del vehículo, quizás trata de rodear el vehículo para algún tipo de diligencia, vemos que se baja muy rápido, y el vehículo que llega a perpetrar el hecho, los 4 ocupantes que están ahí, de carro blanco. Si lo vemos, no se acercan tanto, excepto el sujeto ese que viene de regreso al vehículo, pero los otros 3 que están ahí alrededor lo que hacen es resguardarse, porque no saben si los que están en el otro vehículo van a contraatacar, y además de esto vienen encapuchados y todo esto. Entonces, esto es un modus operandi muy apegado a Colombia o México. Aquí estamos hablando de que no es imposible pasar de un tema de narcotráfico, de sicariato, a el tema de narcoterrorismo, y eso lo vamos a definir quizás un poco más adelante, pero el modus operandi sí, y las conductas se van copiando, y es preocupante que esto siga en avance porque no hay una contención al respecto. Decía el diputado David Segura de Nueva República, que él propuso este proyecto de ley que no está dentro de los 10 que son prioritarios y que digamos, de alguna manera el Poder Ejecutivo y el Legislativo acordaron entrar en esa discusión, pero es decir, si el sicariato no se castiga con más fuerza, Laura, ¿cómo puede pensar uno que esto no es un acto terrorista? Porque además, y entiendo la diferencia, no quiero, digamos, aquí caer en una contradicción ni mucho menos, pero venía gente, 6:42 de la mañana, venían 2 personas caminando que si hubieran estado del otro lado quedan exactamente tendidos como queda este tipo, y además la precisión de ataque con esas armas de alto calibre. ¿Cómo no pensar que las bandas de narcotraficantes costarricenses son ya bandas terroristas por el armamento que tienen, por la tecnología que utilizan, la forma en que se van, el modus operandi que usted mismo menciona? ¿Cómo? Hay una línea muy importante que acabas de mencionar, que es otra de las líneas quizás invisibles entre lo que es el terrorismo y es el sicariato, que tiene que ver casualmente con el financiamiento. Vamos a ver, en México, los cárteles de México, ellos se financian estrictamente con el tema de drogas y con la complicidad de
aparentemente de algunos funcionarios públicos. En Afganistán, por ejemplo, ellos se financian con temas de secuestros políticos y con el tema de armas y tráfico de armas ilegal. Entonces, cuando llega un punto en que ambas organizaciones, cualquiera de las dos, es insostenible, empiezan a aliarse entre ellas, empiezan a intercambiar droga por armamento, y ahí es donde ya pasamos de un narcotráfico o de un terrorismo a un narcoterrorismo, que entonces ahí sí, y es una alianza que existe desde los años 90 y más atrás en algunos otros países. Recordemos que en Colombia en el año 99-2000 se creó de la mano con Estados Unidos el Plan Colombia, que lo que buscaba justamente era combatir la parte de las guerrillas, pero esas guerrillas no solamente eran guerrillas insurgentes, que es en contra de la autoridad específicamente política, sino que también se dedicaban al narcotráfico y además al terrorismo con bombas y todo lo demás. Aquí en Costa Rica, definitivamente, si no se llega a un punto de contención como lo han hecho otros países de Latinoamérica, y además también en el 2023, el año pasado, para marzo, en Estados Unidos se presentó también un proyecto de ley en su momento por dos legisladores republicanos que tenía que ver con juzgar los integrantes de los cárteles mexicanos como terroristas. Esto con la finalidad de que las penas sean más rígidas, además que se permite la extradición. Entonces, que lo que se está haciendo en estos momentos en el país es adecuado empezar con proyectos de ley de esa manera. ¿Para qué? Para empezar a contener un poco la violencia y quizás meter un poco de disuasión al acto delictivo. A ver, no vamos a acabar con la inseguridad con estas situaciones, pero por lo menos lo pueden pensar una o dos veces. Y que Costa Rica no está lejos, como no está lejos de llegar a un narcoestado, no está lejos de llegar a un tema de narcoterrorismo, no es imposible. Tenemos influencia de Colombia muy cercana, tenemos influencia de México muy cercana, y ya hay grupos en ambos países donde ellos se han llegado a financiar con el tema de armamento ilícito, lo intercambian por droga y llegan a formar esas alianzas, que además la línea que las divide es muy delgada. Pero, Laura, por ejemplo, y entendemos y qué claridad con la que nos estás aportando eso, pero vemos también casos como que sucedió anoche, donde el tipo llega, no le importa nada, está con su cara descubierta, él sabe que hay cámaras de seguridad que lo van a grabar, entra a un lugar relativamente lleno, ojo el DJ, casi le pegan el balazo, se agachó apenas y se va corriendo como si nada. Esto no son señales claras de que deberíamos justamente tener mano más dura y tratarlos como terroristas. Por supuesto que deberíamos tener mano más dura. Es un momento, Costa Rica está entrando ya en una encrucijada donde definitivamente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que pasar de las palabras a los hechos, es decir, ya hacer, ya aplicar. Desdichadamente muchas de las organizaciones criminales, incluso de países vecinos, nos están viendo como ese paraíso para establecerse cada vez más, para ingresar con influencias, para capacitar incluso sicarios desde muy corta edad acá en el país. Entonces sí es momento definitivamente de mano más dura, y esto es un claro ejemplo de que ya la ciudadanía o que se dedica a este tema de sicariato pues ya carece de empatía, y esto lo que lleva por cero temor, cero empatía, no hay dolor humano, no hay nada que tenga por lo menos un poco de conciencia en ellos del dolor hacia otras personas, y esto claramente es un entrenamiento, y hay que tener también, hay que decirlo, el sicariato llega a profesionalizarse, y eso sucede en otros países también, donde ya ellos se vuelven sicarios a sueldo y se profesionaliza con cada homicidio que ellos van cometiendo. Entonces sí, por el lado de que causa terror y que se pueden llegar a financiar, esa línea delgada se puede romper y perfectamente podemos llegar a lo que sería un narcoterrorismo. Laura, para ir concluyendo, porque ahora que usted menciona el tema de especialización, claro, como cualquier otra organización, una empresa que vende zapatos y se internacionaliza, está pasando constantemente a revisar la data, la información que es clave. Es decir, estas organizaciones tienen ya ese análisis previo de los lugares donde pueden establecer células y empezar a operar. Esta tarde Costa Rica ya también en eso, ¿no? Es decir, nuestra operativa, digamos, de inteligencia está muy atrás en relación con las bandas criminales. Lo que falta en materia no es quizás tanto la operatividad, sino el presupuesto para generar esa operatividad. Vamos a ver, el recurso
humano con el que cuenta el organismo de investigación judicial lo tenemos, pero no se tiene la plata para poner a andar muchos planes de inteligencia que sí lleva a cabo el OIJ, pero todavía lo lleva con lo que puede, con lo que le dan, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el organismo de investigación judicial sí tiene el recurso humano, lo que no tiene es el dinero para invertir en eso, cosa distinta que sí hacen las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, por abundancia de dinero proveniente totalmente ilegal, ellos meten dinero en trasladar sus operaciones a distintos países, de asentarse en esos lugares y empiezan a hacer una inteligencia ¿de qué? De los lugares vulnerables, de la población vulnerable, por dónde podemos asentarnos, a quién podemos reclutar, cómo podemos empezar, empiezan a jugar también con las necesidades de las personas, empiezan a ofrecerles dinero fácil, empiezan a abarcar a la juventud que además está sedienta de empleo, que también está muy carente en el país y que además ellos requieren dinero y desean salir muy fácilmente de la pobreza, y ahí empiezan esas organizaciones criminales a hacer todo un trabajo de inteligencia que además plata es lo que les sobra, contrario a lo que sucede con el presupuesto del organismo de investigación judicial, por tan solo dar un ejemplo. Estamos hablando también del Ministerio de Seguridad Pública. Claro. Entonces, todo eso, por supuesto que llevan 1, 2, 3, 4 pasos adelante porque tienen el dinero a la orden del día, y además ellos ya han establecido toda esa inteligencia al país, a la provincia, al cantón, al distrito, donde van a perpetrarse. Vamos a ver, ellos no conocen el país tanto como lo conocen las personas que pertenecen a las bandas criminales, que además son locales y viven en esos distritos. Entonces ellos ingresan al país y se hacen de esas personas para establecer sus organizaciones, y dinero es lo que más les sobra. Eso sí, bueno, esto es un poco llevar claridad a la casa, ¿no? Que nos permitan tener estas discusiones más allá de presentarle el muertómetro, digo yo, al día, porque en realidad crímenes no van a parar. Es decir, aquí ya hay una realidad que yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. Esto va a seguir ocurriendo. El punto es que no nos podemos clavar solo en que sigamos reportando cuántos muertos hay al día. Es decir, tiene que haber un poco más de capacidad analítica, y los medios ahí tenemos una enorme responsabilidad. Laura, tenemos algunos comentarios de la gente y ahí sí me gustaría verlos con usted, porque bueno, también nos gusta mucho que la gente participe a través de nuestras plataformas digitales, sicariato o terrorismo. Vamos a ver si me da la vista, ¿verdad? Porque yo ando un poco cegatoncillo. Marta Méndez Barahona dice: primero, reformar las leyes existentes y crear nuevas. Segundo, implementar un sistema penitenciario donde los presos sean responsables de fabricar todos los pupitres de las instituciones educativas, de cultivar los alimentos que consumen y de eliminar los beneficios. La voz del pueblo siempre es como muy sabia, ¿eh? Realmente esto es algo que se aplica en otros países y claro, que aquí nos hemos quedado en pañales en aplicar. Aquí debería hacerse, y además estas personas que pertenecen a sus grupos criminales, desdichadamente, para aquellos que son muy defensores de los derechos humanos, que no digo que Costa Rica no lo sea, pero ser garantista también nos está pasando en cierta parte de la factura. Ahí es donde deberíamos, eso sí, deberíamos copiar esas conductas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que están pañales? Porque aquí, si trabajan, se les resta parte de la condena. Eso no debería estar sucediendo. Aquí deberíamos que trabajen, que hagan pupitres, como bien apunta doña Marta, que salgan a trabajar en obra pública, ¿por qué no? Claro. Con una tobillera, con supervisión de policías penitenciarios si es necesario, pero que no se les descuente de la pena. Vamos a ver así rápidamente otros de los comentarios para ir pasándonos al tema del ferry, que usted sabe que eso se las trae Cida Pinto, CIDDA Pinto. Reforma de las leyes, adoptar lo positivo de El Salvador. Ya es hora que Costa Rica implemente cambios positivos. En este momento nuestra situación es como la de tierra de nadie, donde la delincuencia es la que impone su ley. Gracias, doña CIDDA Pinto. Muchas gracias por ayudarnos. Otro de los comentarios, por favor, vamos. Aquí, don Douglas, y perdón que ahí, el tema que bien apunta, el comentario es muy cierto. Costa Rica está a nada, por esa razón, de considerarse quizás tierra en estos momentos de nadie, o dominada por esas organizaciones criminales. Está a pasos, a una y media categoría de llegar a un narcoestado y, por supuesto, convertirse también, ¿por qué no?, que ingresen partes terroristas al país.
Bueno, Roberto González dice: comenzar un cambio en nuestra constitución política es algo que parece imposible de lograr. Para nuestros políticos sería como echarse la soga al cuello. A pesar de los avances en tecnología y educación, parecen incapaces de realizar un cambio significativo. El proceso llevaría al menos 10 años, lo que prácticamente significa que nunca sucederá. Gracias, don Roberto González, por su opinión. Alison Salas: lo primero y único que deberíamos hacer es seguir el ejemplo de Bukele. Hay una idealización de Bukele. No olvidemos que en Costa Rica tanto los políticos como los delincuentes parecen intocables. Las leyes deben de ser muy blandas, ¿verdad? Pobrecito, dice Alison Salas. Y finalmente Ronald Sánchez Castro dice: pues la realidad es esa, terrorismo, como se puede llamar a personas que matan para ganar territorios y vender drogas. Bueno, a todos ustedes gracias por abonar un poco a esta discusión. Laura, como siempre, agradecerle por la explicación tan clara. A ustedes, buenas noches. Gracias, vamos a continuar con más. Este jueves 29 de febrero, 2 hombres con cascos de motociclistas y pistolas asaltaron una joyería que está dentro del mercado de Alajuela. Las cámaras de seguridad captaron a los sujetos cuando huían del lugar. Ambos llevaban un bolso negro e iban vestidos con camisas azules y guantes de color negro. Afortunadamente no se reportaron personas heridas y el caso quedó ya en manos de la Policía Judicial de la zona. La Fiscalía Adjunta Penal Juvenil confirmó que el joven de 17 años que fue acusado por participar en el asesinato y la tentativa de homicidio en perjuicio de 2 oficiales del OIJ recibió este jueves 29 de febrero una condena de 25 años de prisión que luego se readecuó a 15 años. La pena contra el adolescente se pactó mediante un proceso especial abreviado donde el acusado aceptó los hechos que ocurrieron el 4 de octubre de 2023. El Ministerio Público señaló que esta es la pena máxima establecida en la Ley Penal Juvenil. Este jueves 29 de febrero se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre en Río cerca del restaurante Lesca en calle Vieja de Guapiles. El caso quedó en manos de los agentes del organismo de investigación judicial, quienes pues estarán identificando obviamente al fallecido, pero también esclareciendo los hechos. Bueno, hoy estuvimos de nuevo en este lugar, en La Guásima, corroborando con Acueductos y Alcantarillados la situación de este tanque. Dice Acueductos y Alcantarillados que sí funciona, nada más que tiene muchas fugas. Y el otro tema es que falta para abastecer de este líquido del agua a 5.000 vecinos de La Guásima, faltan 5 kilómetros de tubería, es decir, tienen que invertir un poco más de 700 millones de colones que no los tienen. Así nos lo confirmó el AIA. Este tanque fue instalado en el año 2021 por Acueductos y Alcantarillados, con el propósito de satisfacer a más de 5.000 personas de La Guásima en Alajuela. Sin embargo, los vecinos de estas zonas continúan con el faltante de agua. El tema del agua es un problema que siempre ha habido en La Guásima, pero llevamos como 8 años en la lucha con el AIA, con reuniones, ¿verdad? Y siempre es lo mismo, dicen que ya viene la tubería, que ya las válvulas que están cambiando y nada, que llega la solución. Verdaderamente es una tortura. Vivir sin agua es algo doloroso, es algo que el ser humano necesita y nosotros ya tenemos 8 años, como usted lo ha podido ver. Y quiero agradecerles a Central Noticias, a Karen, usted por todo este seguimiento, por acompañarnos. Creo que ningún medio de prensa lo ha hecho como Central Noticias, como Canal OPA lo está haciendo con el pueblo de La Guásima. Por el seguimiento que le dimos a este tema, este jueves nos reunimos con las autoridades del AIA y algunos vecinos para escuchar soluciones ante esta problemática. Así que comenzamos con las preguntas más básicas de este proyecto, como ¿cuál fue la inversión para este tanque? ¿Este tanque quién lo financió y cuánto costó?
corte. Al no tener la respuesta de don Roosevelt Alvarado, subgerente general del AIA, refrescamos el monto de la inversión, ya que según el AIA, el monto fue de 128 millones de colones. Sin embargo, desde el sindicato del AIA desmienten este monto. Porque este tanque costó más de $500,000 y no lo han puesto en funcionamiento. Nos parece que el AIA tiene que resolver estas situaciones rápidamente. ¿Qué ha pasado y por qué eso no se ha dado de esa manera 5 años después desde que nos dijeron que el tanque ya estaba en funcionamiento? Actualmente se requieren, además del tanque, otras mejoras a las redes para poder que él opere con más normalidad. ¿Qué es lo que falta para que se pueda ver ese impacto reflejado en las comunidades de la Guásima? Ahorita se está trabajando en un ramal desde el tanque hasta Ciruelas, por decirlo así, incluso Ciruelas, para poder aumentar el tamaño de las tuberías. Y los otros ramales que se han planificado, esos son los que están dentro del plan maestro y lo que se está gestionando. Respecto al programa de mantenimiento, en la denuncia de Central Noticias de días anteriores se pudo ver reflejado que el tanque estaba en muy mal estado en general, en apariencia. ¿Ustedes le están brindando mantenimiento a este tanque al día de hoy? Ahorita se le da mantenimiento el básico, por decirlo así, y lo que son correctivos se están planificando previo a esa contratación para poder solucionarlo. Ustedes nos indicaron que se ocupa una inversión de 715 millones de colones para resolver toda esta problemática por unos temas de conexiones. ¿En qué momento estos 715 millones se van a ver reflejados en los trabajos que se necesitan para poder mejorar el agua en todas las comunidades de la Guásima? Ese dinero tenemos que solicitarlo para que nos den el presupuesto para poder hacer estas obras. Muy lamentable, porque usted lo ha podido ver, ha podido constatar que al día de hoy se hacen consultas y no hay respuestas. Se les preguntan datos y no los tenemos claros. Entonces lo que nosotros le pedimos a don Rodrigo Chávez, al señor presidente Juan Manuel Delgado, creo que es el nuevo presidente de la IA, es: ayúdenos a resolver esta problemática. Y ellos lo que dicen es que ahorita al día de hoy funciona un 25%, que cuando lo recibieron funcionaba al 100%, y nos quieren enredar con explicaciones técnicas, pero nosotros tenemos toda la documentación y hemos estado leyendo. ¿Y cómo es posible que al día de hoy este tanque funcione con 1,5 metros de agua, cuando la capacidad son 4,5 metros hasta arriba? Porque no nos dan tiempos estimados de solucionar el problema, no nos dan soluciones paliativas, ¿verdad? Dependen ellos supuestamente mucho de la empresa privada, y yo creo que una institución pública no puede depender de socios estratégicos para darle el recurso a la población. Las soluciones están sobre la mesa, sin embargo indican que falta el dinero. Le daremos seguimiento a este caso, ya que según el presidente del AIA, Juan Manuel Quesada, existen 1.500 millones de dólares disponibles para obras. Bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra acá. Ahora sí, vamos al tema del ferry, porque el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, nos confirmó a Central Noticias que le giró desde el 2022, escuche bien, 329 millones de colones a la Municipalidad de Los Chiles para la construcción del puente Bailey. Este puente, como no se construye y hace 8 años el mismo alcalde, don Jacobo Guillén, que está ahí, pues tampoco ha movido lo suficiente, porque en 8 años que no se construya un puente Bailey, pero además que en 2002 le den 329 millones de colones y todavía los vecinos tengan que usar un ferry que es ilegal, y que además los mismos vecinos lo dicen así, y que además les da miedo hasta hablar para que luego no los dejen pasar por el ferry. Vea qué tremendo lo que está pasando ahí en Los Chiles. Karen Jiménez también tiene el seguimiento. Un proyecto que inició hace 2 años aún está en esto. Únicamente las 2 bases.
La falta de este puente se convirtió en una necesidad para más de 6 comunidades hace más de 40 años. Pero sí lo que nos entristece es que no exista una solución con tantos años y que todavía la estructura del puente no está instalada. Creo que esa es una de las bofetadas más grandes que se ha llevado a la población. A pesar de que existen 781 millones de colones, no se ven avances en la obra. INDER en el 2022 transfirió a la Municipalidad de Los Chiles los recursos para la instalación de un puente tipo Bailey sobre el río Medio Queso, el cual tendrá una longitud aproximada de 54.86 metros y un ancho total de 6.5 metros. Ya que la municipalidad aportó 452 millones y el INDER 329 millones. Lo que falta es el lanzamiento del puente modular, ¿verdad? Que es un puente a una vía. Desgraciadamente esos puentes no se construyen en nuestro país, entonces la empresa que ganó el concurso lo mandó a construir en Europa, creo que en Austria es donde están construyéndolo. Entonces, si está el dinero y está la empresa contratada, ¿por qué después de 2 años la comunidad no ve avances en la obra? En algún momento, cuando iniciamos el proceso de contratación, el puente, la empresa que lo iba a vender lo tenía en planta. Desgraciadamente, en el proceso de licitación se dieron apelaciones y en esas apelaciones tardamos casi que 1 año, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues el puente que estaba lo vendieron y ahora la empresa que lo iba a hacer, pues empezó a construirlo hace aproximadamente 2 meses, que fue donde ya se dejó en firme la adjudicación. Ese es el atraso que tenemos en este momento. La respuesta que la gente ha tenido es completamente vaga. Realmente nos dicen que hay que esperar, que la empresa no tiene el puente, que es que hay que esperar que venga el país. O sea, no se tiene una claridad. Yo creo que como alcalde, las personas tienen que ser serias en esos cargos. Debería de haber pedido ya una explicación por escrito, hacerla llegar al consejo y publicarla también en las redes sociales de la municipalidad para que la gente sepa por qué la estructura no ha llegado o por qué es que la empresa se ha atrasado, pero la gente no merece estar en ese vacío. Y sin un puente, la única solución para estos más de 10,000 personas es el ferry ilegal, ubicado en el mismo lugar donde están las bases del puente, donde también este miércoles murieron 2 personas al utilizarlo. Sin embargo, este accidente no detiene al dueño de este ferry clandestino. Pues la fe es seguirlo porque siempre la gente lo utiliza. Sí, hoy mucha gente ha estado llame, que a qué hora lo abren, que a qué hora vamos a pasar, que a qué horas, que si ya lo quitaron, que si ya se quitó la autoridad, que si ya quitaron el carro. He estado seguro que si esa estructura la hubieran parado desde hace 4 o 5 años, el puente ya estaría ahí porque hubieran tenido otro interés, no el interés de estar generando economía y perjuicio para otros. Sí, es que eso es lo más indignante, que realmente las personas tengan que sufrir por ese atraso o esa incapacidad también que ha tenido la municipalidad a lo largo de los años de instalar esta estructura, porque hace muchos años ya había un dinero para esa estructura. Lo que pasa es que un anterior alcalde lo que hizo fue tomar esos dineros y llevarlos a levantar la estructura del municipio que ven, que por cierto quedó mal. Al final de cuentas no se hizo una buena obra incluso. Entonces, paga la comunidad en general simple y sencillamente por malas administraciones. Creo que a todos nos ha quedado claro, y más a las personas afectadas, que ha sido una incapacidad de los gobiernos en todo este tiempo. Y la espera de estos vecinos continuará, ya que el alcalde indica que la espera para que el puente esté listo será hasta dentro de 6 meses. Es que la evidencia mata cualquier argumento que usted pueda tener, don Jacobo. Y le estoy hablando al alcalde de Los Chiles, don Jacobo Guillén. Porque él hace un derecho de respuesta. Primero, que no es un derecho de respuesta, don Jacobo. Usted vio que la periodista estuvo ahí 2 días. Ha estado ahí hablando con los vecinos, entendiendo qué pasó en el caso concreto de este terrible accidente, donde usted además sabe cuál es la banda local que opera el transporte ilegal de migrantes. Usted sabe cuál es la banda. Usted sabe qué pasa ahí en la municipalidad. Entonces no se haga el desatendido y no diga que es algo con la frente en alto de la municipalidad. Revise su Facebook, donde hizo el famoso derecho de respuesta que no corresponde, porque yo no dije solo una parte.
puse también lo suyo y por eso puse incluso hasta el que usted llama derecho de respuesta. Dice la gente, excelente, Rosy Flores. Dice Sandra Miranda, el alcalde ha hecho oídos sordos al pueblo cuando le dicen sobre esa plata. Wilmer López López, saque los trapos al sol, saludos. Isa dice, hace más de 3 años este señor no nos arregla la carretera de Coquital hasta Las Delicias. Pregúntele por qué tan olvidado ese camino que se supone es ruta nacional. Deberían acá, Sandra, más necesario, ¿cuántas denuncias ha hecho su persona sobre el manejo de esa plana? Es decir, de ese ferry, señor, hace 8 años usted está en la municipalidad, ¿o es que le pasa el ferry y usted no lo ve? Porque ahí está en imagen aérea también para que le quede en su retina y usted vea que eso no es jugando lo que pasa ahí. Entonces, mire, para los hechos, para cualquier argumento burdo, las evidencias. Y ahí están los hechos están claritos. Y en eso se basa el buen periodismo, en poner los hechos que la misma gente denuncia, la gente de su comunidad. Entonces, sí, a usted le queda, por dicha, poco tiempo para que se vaya, se lo vuelvo a decir. Digo, con todo el respeto que usted me merece. Continuamos. Y yo quería cerrar con el tema más insólito que puede ocurrir en este país, que una escuela en Miramar, en Punta Arenas, esté sin luz desde octubre porque nadie arregla, o por lo menos tienen la plata, no la pueden ejecutar, pero no pasa nada porque falta aprobación de unos planos. Usted se imagina el ridículo. Y que además los alumnos se descompongan por la ola de calor allá en Miramar. Cristian, usted tiene el detalle, adelante. Gracias, Douglas. Hoy efectivamente estuve en el sector de Miramar de Montes de Oro y un grupo de primer grado, Douglas, niños de 7 años, a lo mucho, tuvieron clases de 10 y 10 de la mañana hasta las 5:40 de la tarde. No veían nada ya a esa hora, el calor de todo el día los sofocó y hemos preparado esta crónica. Pantallas para la educación sin encender, abanicos de techo y pared apagados, calor asfixiante y jornadas oscuras de trabajo por las tardes. Consecuencias en los niños estudiantes porque no cuentan con electricidad desde el año anterior. Me da dolor de cabeza y también a veces me desmayo porque me siento mal por el calor. O sea, ¿el calor te ha hecho que te desmayes? Sí, pongo mucha atención, pero me cuesta mucho. ¿Qué te cuesta? Ponerle atención a la niña. ¿Por qué razón? Por el calor. ¿Qué le dirías a la directora, a la ministra? Que nos solucionen rápido este problema. Sí, sí hay abanicos, pero no se pueden usar. ¿Y por qué no se pueden usar? Porque no hay luz. ¿Hace poquitos días o hace muchos días? Hace muchos días. ¿Y ustedes pasan con calor en las clases? Sí. Así es el panorama en la escuela Lindavista de Miramar, en el cantón de Montes de Oro de Punta Arenas. Todo comenzó desde el año pasado. Como por ahí del 18 de octubre más o menos se dio un corte circuito en uno de los pabellones, el pabellón del lado derecho de la institución. Se le comunicó a la directora lo que había sucedido, el cual ella iba de salida por un congreso y avisó que el lunes se resolvía el problema. En realidad el problema no era tan fácil de resolver porque hubo un cortocircuito el cual afectó todo un pabellón y después de ahí el primer pabellón también sufrió daños. ¿Vinieron los bomberos? Sí, pero a ellos se les comunicó hasta el día siguiente después del acontecimiento. O sea, en el momento no. No, en el momento no se les comunicó. El Ministerio de Educación Pública, a través del director regional, confirmó que la Dirección de Infraestructura Educativa, DIE, está en la búsqueda de soluciones. Incluso ya depositó la suma de 39 millones de colones para las obras eléctricas. Que la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP conoce perfectamente el problema, le ha brindado una atención prioritaria, se asignó un contenido presupuestario para su atención y actualmente se realizan los procesos para su ejecución, ello entre otras medidas paliativas que se valoran a nivel institucional. Es importante aclarar que por tratarse de fondos públicos se deben respetar los procesos a seguir, razón por la cual se solicita a la comunidad educativa su comprensión mientras se realizan las obras de mejora. Los padres aceptan que se haga ese proceso, pero piden además una adaptación del horario. El calor es insoportable, los calores que están haciendo ahora, llegamos a 36, 39 grados en la sensación térmica que hay, no corre brisa y los niños
imposible poder estudiar así. Desde octubre del año pasado estamos así. Doña Angélica, ¿ustedes qué piden? ¿Qué remedios se pueden dar? Bueno, se había pedido una adaptación del horario. La solicitud de la adecuación de un horario, una adaptación de horario para los muchachos al Comité Asesor Regional, que se reúnen el día lunes. Entonces, hoy voy a eso, a argumentarle, ayudarle a hacer los documentos y esperar la respuesta del comité positiva. La directora de la institución está interesada en obtener la autorización para que se pueda adecuar el horario y mejorar la condición de estudio de cada uno de los niños. Se puede hacer, es difícil, se puede hacer, pero los padres tienen que entender que hay reglamentos que hay que cumplir, ¿verdad? El horario es algo que ya está normado por el Ministerio de Educación y que nosotros no tenemos la potestad de cambiar. Al menos en mi caso, no puedo decir, bueno, salen a tal hora y hacer esto un holgorio. No puedo. Los padres de familia se han organizado incluso para comprar abanicos recargables. Padres de familia y entre todos decidimos dar una cuota para comprarnos abanicos recargables. También pedimos que por favor nos ayudaran, entonces la escuela ellos mismos en una área donde está el guarda, nos recargan 2 abanicos porque es la parte donde hay electricidad y los otros nos turnamos como padres de familia para llevarlos a casa, para cargarlos y traerlos el siguiente día para que los chiquitos puedan tener ventilación. ¿Cuánto aportaron cada uno? 5.500 colones y 5.500 colones. Sacar a los estudiantes de las aulas para que reciban clases en los pasillos no es bien visto por los padres de familia. Es una área abierta, está bien porque eso ayuda a los estudiantes a que ellos tengan un poquito de oxigenación y no estén aglomerados en el aula, más sin embargo no ayuda en lo que es el proceso de educación para los niños, ya que tienen muchos distractores, como por ejemplo los estudiantes que hacen física, si están haciendo algún deporte y hay grupos de niños fuera en el salón, pueden golpear a algún niño. Eso es parte del peligro. Ahora, los distractores como los que ingresan a la escuela, los autos. Se espera que la próxima semana se tenga una aprobación para poder modificar el horario, por lo menos hasta que se tenga nuevamente electricidad en la escuela de Linda Vista de Miramar. Hasta el próximo lunes, en horas de la tarde, darán tiempo también algunos padres de familia que ya han dicho que han esperado, Douglas, que se resuelva este tema, que si bien es cierto, están conscientes que el tema de la instalación eléctrica va a llevar algún mes o algunos meses, pero que por lo menos se pueda readecuar el horario para que los niños no tengan que estar tanto tiempo soportando el intenso calor, principalmente en el verano, Douglas. ¿Qué vulgaridad de burocracia tiene este país? ¿Cómo puede ser posible que no puedan los estudiantes estudiar, valga la redundancia, en un ambiente por lo menos donde les pegue la brisa, con ventiladores, porque sencillamente desde octubre no hay electricidad? Y eso es lo que tienen que vivir. Entonces, ¿cómo creemos que se mantengan en esas aulas? ¿Cómo creemos que los sicarios, los narcotraficantes no les endulcen el oído si cuando tienen que estudiar no lo pueden hacer porque las condiciones no son óptimas? Es muy triste esta historia y hay que estar muy detrás de este tema, Cristian, para resolver. Nos tenemos que ir, Cristian. Gracias por el trabajo, gracias a todos ustedes. Recuerde, recuerde que estamos siempre de lunes a viernes a las 8. Siempre nos pasamos un poquitico. Usted nos disculpará, pero nos vemos. Que la pase bien.